Cada vez que en un país está previsto un evento interesante, como lo fue esta elección presidencial en Chile, más de 1000 personas entre periodistas, camerámanos y fotógrafos se acreditan para registrarlo. La fuerza de las imágenes que nos llegan por el satélite es muchas veces lo único que conocemos de un país, por lo cual quisimos conocer a quienes son los responsables de entregar esta información y conocer a través de ellos cómo nos mira el mundo, cuál es la idea que la opinión pública internacional tiene de nosotros. Durante estos meses nos han acompañado sus voces y su fuerza. ¿Ustedes de qué país vienen? De la televisión de México, Televisa. Sí. ¿Y más o menos qué cosas van a cubrir ustedes de acá de la elección? Bueno, nosotros tenemos una amplia cobertura de las elecciones. A partir del martes de la semana pasada hemos estado haciendo transmisiones desde Santiago con el ambiente electoral, entrevistas con los candidatos, las encuestas y algunas de las declaraciones que ha hecho el ejército, ¿no? El general Matei, el general Pinochet, en fin, para dar una vista general de lo que está pasando en este país. Sí. ¿Y qué tipo de cosas así como extraordinarias ustedes están como cosas más sociales? Bueno, lo extraordinario de estas elecciones es que no hay expectativas. Está aparentemente todo hablado, la gente no tiene así como gran inquietud de qué va a pasar porque está definido aparentemente pues el panorama político. Entonces eso hace que no sea una elección con tanta expectativa. Creo que esa es la mejor palabra. ¿Y eso lo hace menos noticioso, menos interesante? Exactamente, exactamente. Normalmente la noticia o quienes marcan el paso en la noticia son las cadenas norteamericanas, ¿verdad? Y las cadenas norteamericanas no están representadas en esta ocasión aquí en Santiago, porque hay temas mucho más importantes en el panorama internacional, como los sucesos en Colombia, en El Salvador y lo que está pasando en Europa del Este. Entonces eso hace que no haya una importante representación de la prensa estadounidense aquí. No, pero... Nosotros cubrimos justamente después del golpe de Estado 73. ¿Ustedes cubrieron? Sí, sí, sí. Así que tenemos una nostalgia, no solamente cubriendo hoy, sino también de pasado, ¿no? Lo pasado. ¿Y usted qué importancia periodística le ve a lo que está pasando en Chile hoy día? Pues yo creo que esta elección en sí mismo tiene importancia para chilenos, ¿no? También para América Latina. Con se va a cumplir una democratización de este continente, ¿no? Y también en Europa Oriental ahora está haciendo perestroika, un cambio radical. Y aquí de un régimen autoritario a un régimen abierto, también es cierto cambio importante, ¿no? Así que comparando con... Tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Sí, 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 sí. Es indudablemente es un fenómeno, uno de los más importantes de América Latina. Así que estamos animados. Qué bueno. ¿Y usted ve, ha cambiado Chile del 73 ahora o no? Claro, bastante. Bueno, tenemos que reconocer un cierto avance de economía. También ahora todo el mundo puede hablar francamente de política de... Antes no podíamos hacer eso, ¿no? Sí. Ustedes están avanzando, por lo menos tienen un base. Con quién sabe que ustedes pueden manejar bien o no. Vamos a ver eso. Después de la elección viene una época más importante, más difícil. ¿Y ahí van a venir periodistas también o no? ¿Cómo? ¿Van a venir periodistas para ver eso cuando empiece el nuevo Claro, claro, tenemos que venir próximo marzo. Y después, sí. Nos han dicho que las cadenas norteamericanas no han venido a Chile, que están todas en Europa. No, yo he visto hace un rato a la gente de la CBS, de la CNN, de la ABC y de la NBC. Entonces los americanos están acá. Pero me gustaría decir otra cosa.
La organización de la ubicación de la prensa para esta concentración, que es muy importante y en donde toda la prensa internacional está presente, es totalmente insuficiente. No podemos trabajar así. Hay 150 fotógrafos y cameraman y solamente lugar para 10 personas en cada tarima. Tenemos que esperar 1 hora para sacar una foto. ¿Qué te pareció la conferencia que se acaba de dar? Bueno, en general un poco aburrida, francamente, porque lógicamente un periodista siempre espera alguna noticia y claro, aquí se ha repetido siempre lo mismo, pero también hay que reconocer que no tanto por culpa del candidato como por culpa de las preguntas, que algunas de ellas han sido pues bastante tontas, muy repetitivas y sobre todo algunas muy personales, es decir, que interesaban única y exclusivamente a quien preguntaba, ¿no? Pero digamos que entra dentro de la tónica de todo este tipo de conferencias de prensa. Suele suceder. Exactamente, o sea, yo vengo ahora de cubrir por todos los procesos electorales que ha habido en América Latina desde el mes de abril y plebiscitos en Uruguay, en fin, todo esto, y siempre ocurre lo mismo, ¿no? O sea, que es muy difícil que en una conferencia de este estilo tan masificada, además, o sea, pues ocurra algo interesante. Ahora, ¿cómo lo hace un periodista para conseguir algo más interesante? Normalmente tiene que ser siempre en una entrevista personal, o sea, es prácticamente imposible que en una situación así surja algo, salvo que al candidato le interese lanzar algún tipo de noticia o de algún tema que quiera levantar a última hora, ¿no? O sea, pero normalmente siempre las cosas interesantes se consiguen en entrevistas privadas, y el problema básico que ha habido en esta campaña es que los candidatos no han dado entrevistas privadas para las televisiones. ¿Ninguno? Pues no, que yo sepa, vamos, entonces esto, bueno, yo creo que es un error, lógicamente, desde el punto de vista periodístico. Creo que deberían haber organizado el que hubiera habido, aunque hubiera sido cortas, es decir, 10 minutos, 15 minutos, pero entrevistas privadas. Altercados pedrada va, pedrada viene ayer tarde y noche en Santiago entre partidarios de los dos principales candidatos. Resultado, algunos heridos y detenidos. Además, se empañaba la madurez y normalidad que había caracterizado la campaña. Para muestra un botón, en el centro, la calle ahumada, combinaba así el domingo el descanso indiferente y el pasear tranquilo con los habituales vendedores ambulantes, la parafernalia propia de la Navidad que se avecina y la de las elecciones de pasado mañana. Da la impresión de que la verdadera sacudida de este pueblo, 16 años oprimido, no son estas elecciones, sino que lo fue el plebiscito en el que el año pasado más de la mitad de los chilenos dijeron no a Pinochet. Uno trabaja sobre las bases de lo que tiene. Llegado el caso de que a veces por X motivo no hay una gran cantidad de información, se han suspendido satélites. No es la primera vez que se suspende un satélite por falta de tiempo o porque no se quiso enviar cualquier cosa. Se tomó la decisión de decir, no hay más noticia, o por lo menos para este satélite no se puede cubrir, suspendámoslo y listo. Eso se hace, digamos. Sí, se hace, es muy frecuente inclusive también que tú prepares una noticia que tenga un contenido muy importante y que de golpe suceda algo más importante en el resto de América o en Europa o en Asia, y que de golpe la noticia esa que tú preparaste y que ya está justo en el momento de emitir, sea suspendido el satélite porque consideran que tiene prioridad la noticia emitida desde otra corresponsalía de Televisión Española. Entonces muchas veces también te encuentras que ya editado, ya listo para enviar el material, te encuentras que, bueno, por X motivos no se pudo hacer. Es que el viernes tenemos 5 transmisiones, o sea que el viernes hay la de las 6 de la mañana,
que esa es la que no sabemos si coordina Evo o no, que hay que aclarar con Jensen, y si no, hay que hablar con Pepe Abril en Madrid. Y entonces después, aparte de esto, hay la transmisión en directo, o sea, esa confirmada ya, o sea, para el viernes por la mañana. Horario? En el horario 9:40 GMT, digo... Prácticamente las horas que descansas son muy pocas, y las pocas que descansas, debido a la tensión que tienes, bueno, digamos, estás tranquilo cuando llegas a tu casa, ¿no? ¿Ustedes tienen pausas entre un trabajo y otro? Digamos, ¿Ir a tu casa, descansar? A veces, bueno, yo hace ya exactamente 2 meses que no tengo un fin de semana. He tenido un solo sábado, porque por viajes venimos de cubrir las elecciones de Brasil, de Uruguay, con las cosas que a la vez pasan en Argentina cuando estamos allá. Yo en 2 meses me he tomado un solo sábado. Y bueno, y aquí estoy. ¿A qué has venido hoy día a La Moneda? Bueno, la mayor parte de los periodistas que han venido aquí, 400 o 500, no sé bien la cantidad, yo creo que están tratando de cubrir estas elecciones, como se dice en nuestra profesión. Tratan de mostrar la llegada de un nuevo presidente, de una democracia. Puede ser que con el futuro presidente Elwin, no podemos asegurarlo todavía. A mí, en cambio, no me interesa cubrir eso, en el sentido de que yo hago un trabajo de magazine, que empecé hace 2 años, sobre el presidente Pinochet, en que tuve una entrevista con él de tipo informal en Bocalemo, y que espero poder terminar hoy día, si se me concede estar con él durante el recuento de los votos aquí en La Moneda. Yo trabajo, como te dije antes, buscando imágenes que tal vez pasamos de lado porque son muy cotidianas. No tienen por qué ser imágenes fuertes en una manera violenta, pero pueden tener una estética, pueden tener sobre todo una estética. Es como buscar el cotidiano, que nosotros lo vivimos cotidianamente, que pasamos al lado de imágenes, de formas y de personas, sobre todo que del pueblo, y que no lo vemos. A mí en general no me interesa, por ejemplo, hacerle foto al señor Lago o al señor Elwin. Pienso que eso hay millones y toda la gente está dedicada a eso porque es la imagen que se va a vender. En cambio yo busco la cosa callejera, la cosa anónima. Es lo que a mí me complace, es lo que yo creo que es válido. ¿Y eso se compra también? Eso yo pienso que es muy difícil venderlo. Muy difícil venderlo. Ahora pienso que si uno logra montar algo como una exposición, una muestra más amplia, puede ser comercial, pero eso va como forma de reportaje, sin duda. Yo pienso que es evidente que con los medios de comunicación que son masivos, la política ha cambiado. O sea, yo pienso que la televisión, o sea, si vuelvo un poco atrás, antes todo se sabía por radio, por lo tanto, el orador tenía una importancia capital. Ahora yo pienso que eso ha cambiado literalmente y lo que más choca es la imagen. O sea, el comentarista, ¿cómo se dice comentarista? No tiene tanta fuerza como lo tenía antes. Por lo tanto, la imagen es lo que va a manejar o lo que va a chocar o lo que va a hacer cambiar a la persona su idea. ¿Y tú cómo vas eligiendo qué cosas vas a grabar? Bueno, en este caso el tipo de cobertura que estoy haciendo
está enmarcada dentro de lo que se llama un trabajo freelance. Eso significa que tengo que tener tomas estables que otros no tengan en lo posible, de manera de tener la oportunidad de transar o vender esas imágenes a último momento y donde no haya necesidad de editar. Eso significa que tengo que calcular muy bien el largo de cada toma, el encuadre, para no repetirme y tratar de, como te decía, de tener algo exclusivo. Últimamente han proliferado mucha gente porque el video ya como tecnología está al acceso de muchas productoras. ¿Hay más competencia? Hay bastante competencia. Ahora yo me considero dentro de los antiguos, a pesar de que tengo 32 años. Como te digo, yo empecé el año 72. Sin embargo, hace un año que estoy freelance y experimentando los altos y bajos que cualquier fotógrafo, gráfico o camarógrafo experimenta, como es ser sacrificarse y correr durante todo un día como para tener distintos aspectos de un proceso, en este caso un proceso electoral, y para encontrarse con realidades tan dramáticas como que nadie las necesita porque por un lado las copian del aire, o las compañías dentro de los conglomerados comerciales que tienen en Europa o en Estados Unidos se pasan entre sí las imágenes. Entonces eso hace más necesario aún tener imágenes exclusivas, momentos exclusivos, o sea, un poquito paparazzi. Ahora, ¿tú crees que un corresponsal tiene que reproducir lo que, digamos, las agencias más o menos quieren informar o puede hacer su trabajo independiente? Bueno, hay muchas presiones, pero en los Estados Unidos estamos acostumbrados a trabajar absolutamente independiente. Pero ¿cuáles son las presiones? Presiones de la imagen del cámara. Por ejemplo, ahorita esta cámara que estamos viendo está haciendo su rama de nosotros, ¿no? Los sirenes que oímos al lado aquí no los demuestra. Lo que está ocurriendo al lado a mi derecho no lo demuestra. Entonces, el cámara, por supuesto, distorsiona, aunque los productores puedan ser muy honestos, muy justos. Segundo, hay presiones de los ejecutivos en Nueva York, los redactores, que tienen una opinión distinta. ¿Y por qué? Porque están en salas aire acondicionadas leyendo de la verdad de Chile en su New York Times o en las agencias noticiosas y no tienen lo que dicen los alemanes Spitzenfingergefühl, cómo se siente la situación en los dedos de la mano. Entonces, muchas veces hay conflicto dentro de nuestra apreciación de una situación y la de ellos. Ahora, en general, ¿tú crees que hay una imagen de América Latina más o menos asentada en Estados Unidos y Europa? Bueno, la imagen de América Latina está muy influenciada por el momento, por la situación en Centroamérica, por la situación en Colombia, por el narcotráfico, ese tipo de cosas. Francamente, no se piensa mucho del Cono Sur. La única vez que el Cono Sur se pasa a nuestros noticieros es que en casos de violencia o un cambio de la situación dramática como ha habido en Argentina, por ejemplo. Muchas veces se cuestiona la labor de los corresponsales porque se dice que vienen a como confirmar esa imagen que hay afuera sobre América Latina. Bueno, yo diría que sí hay un poco de verdad en eso, en el sentido de que antes de llegar a un país se lee mucho y los que no son cuidadosos tienen la tendencia de confirmar sus prejuicios. Pero los que trabajan en el área un largo rato y que dominan los lenguajes de los varios países, español o portugués, deben ser mucho más equilibrados. Y en mi opinión, el periodismo norteamericano se ha madurado mucho en ese sentido. Ya mandan gente preparados. ¿Cuál es el papel que usted le asigna a la prensa extranjera en un evento como este? No, yo encuentro que es muy importante que esté presente la prensa extranjera y especialmente porque podemos mostrar con mucho orgullo lo que es un proceso eleccionario en Chile. Yo creo que es una demostración de madurez y de cultura cívica única en el mundo. La cantidad de gente que vota aquí en proporción a los inscritos, yo creo que es un récord mundial. Y además la tranquilidad con que estas cosas se producen es también una cosa muy especial. Por eso lo mostramos con mucho orgullo. Aquí el principal triunfador es el pueblo chileno, que es capaz de hacer un evento de esta categoría. En términos generales, uno podría decir que en el mundo entero hay un poder enorme, que es la opinión pública internacional. La opinión pública internacional ha ganado enormes batallas
en los últimos 20, 30 años. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, si no hubiera habido una televisión que llevara la guerra al hogar de los norteamericanos, la guerra de Vietnam nunca se habría perdido. ¿Por qué razón se perdió? Se perdió porque las imágenes de la televisión trasladaban la sangre, el sufrimiento, la tortura, el crimen, el abuso del poder enorme de la primera potencia del mundo contra un pobre pueblo desvalido, lo trasladaba a la sala, al living de la casa de los norteamericanos. En consecuencia, yo creo que el mundo contemporáneo está muy marcado por una realidad enormemente poderosa, que es la opinión pública internacional. Y los que crean esa opinión pública internacional son esta enorme cantidad de corresponsales extranjeros que uno ve a lo largo del mundo. Ahora, el que está mal con la opinión pública internacional tiene grandes dificultades. Los chilenos a veces somos muy provincianos y creemos que solo fue Pinochet. Fue Pinochet, pero fueron los soviéticos en Afganistán, fueron los norteamericanos en Vietnam. La causa de los derechos humanos, por ejemplo, que no ha sido una causa contra Pinochet, sino que ha sido una causa fundamentalmente también contra la Europa Oriental, los gobiernos corrompidos y dictatoriales de la Europa Oriental que han caído. En fin, así que yo creo que el poder de esta gente es enorme.